Chacabuco en Red. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook. Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos una nueva transmisión de Chacabuco en Red. En este caso vamos a charlar con los chicos de Ciudad Creativa, de Jacarandá, que hicieron un informe a través de encuestas sobre violencias por motivos de género. El director de Ciudad Creativa, Andrés Segura, bueno, va a presentar al resto y va a comentar un poco para introducir esta charla en qué consistió este trabajo. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Gracias a Chacabuco en Red y a todos los videntes, televidentes. No sé, ¿cómo se dice ahora? Internauta, no sé, no tenemos definición para esto todavía. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, de Ciudad Creativa me acompañan ahora Estefanía Lazarte, que es responsable de la Mesa de Perspectiva de Género del Observatorio Ciudad Creativa, y tenemos el honor en esta ocasión de trabajar en conjunto con los chicos de Jacarandá Rawson, que está Ariel Jiménez, también a quien los saludamos y le agradecemos que nos esté acompañando, que han hecho, la verdad, un trabajo enorme, y es un placer trabajar junto a las localidades. Y bueno, como bien lo dijiste, encaramos el tema de la problemática de la violencia de género en esta ocasión a través de una suerte de encuesta que llevamos a cabo desde el 1 de agosto hasta el 7 de agosto de este año, donde fueron encuestadas 440 personas, donde se incluyó a todas las localidades y donde pudimos sacar una serie de conclusiones que ahora, de parte de Ciudad Creativa, algunas de ellas las va a explicar Estefanía, donde hemos preguntado en un formulario de cerca de 35 preguntas si los encuestados o entrevistados habían sufrido alguna situación con motivo de violencia de género, entre otras situaciones que, bueno, le cedo la palabra a Estefanía para que nos vaya contando un poco. Pero con datos que son preocupantes, donde 4 de cada 6 personas entrevistadas fueron víctimas de 4 de cada 10, fueron víctimas de algún tipo de violencia de género. Sí, una amplia mayoría, Estefanía, así ya nos metemos en el tema, una amplia mayoría fueron mujeres las que refirieron a haber sufrido situaciones de violencia. Correcto, de ese 4 de cada 10 encuestados que sufrieron violencia, el 98% fueron mujeres. Uh-huh. La violencia, el tipo de violencia que mayormente han sufrido fue la violencia psicológica, seguida de la física, la sexual y la económica. Uh-huh. Un punto a tener en cuenta que la violencia psicológica, que es la más sufrida, es la que menos se denuncia también. Así que habría que hacer hincapié, sería importante en ese punto. Después, en cuanto a las edades, en que tanto en las edades que marca siempre el agresor o la edad de la víctima, el grupo etario que se maneja es entre 19 y 40 años, se da la mayor cantidad de los casos. Uh-huh. De los encuestados, el 8% de las víctimas tenían 12 años de edad al momento de sufrir alguna situación, y un dato alarmante es que de ese 8% de menores de edad, el 57% sufrió abuso sexual infantil. Bien, digamos, estas son cosas que se desprenden de la encuesta, digamos, la gente voluntariamente accedió a contar estas situaciones. Sí, la verdad que tuvimos una gran respuesta de parte de la comunidad, porque hay muchos casos que no se denuncian, es más, 7 de cada 10 casos no han denunciado las situaciones de violencia y sin embargo se prestaron a responder voluntariamente nuestra encuesta. Uh-huh. Ariel, ahora seguimos con esos datos porque hay algunos datos que me interesan puntualmente tratar. Ariel, bueno, sos de la localidad de Rawson, también preguntarte por el tema se menciona el tema de la idiosincrasia de los pueblos, que por ahí no es lo mismo que en la ciudad cabecera, que en Chacabuco, pero primero quería preguntarte porque uno cuando se hacen este tipo de entrevistas por tema de violencia de género, generalmente es una mujer la que está al frente de estas cuestiones. Es importante que un hombre también participe y esté como vos llevando adelante estas problemáticas, ¿no? ¿Cómo fue tu participación? ¿Por qué decidiste participar?
Sí, buenas tardes. Yo formo parte de lo que es Jacarandá. Jacarandá es una agrupación de Rawson Castilla de las dos localidades, y nosotros surge como todo movimiento feminista, donde trabaja la problemática de género, es decir, más allá de lo que es la violencia hacia la mujer, Ujú. atraviesa todo lo que es género. Entonces por eso también estoy involucrado. Obviamente en el grupo son todas mujeres, prácticamente, y yo, digamos. En lo que es la idiosincrasia del pueblo, sí, es verdad, las localidades, digamos, se maneja muy distinto lo que es la ciudad cabecera, que no es lo mismo el movimiento que puede haber en el centro, como en un barrio, como una gran ciudad, o en el Gran Buenos Aires, o un paraje rural. Tiene otra cultura, otra dinámica, y esto también dificulta lo que es la cuestión de las denuncias, de acercarse, es decir, está muy presente el qué dirán, no sabes a dónde acudir, muchas veces tenés que acercarte a la ciudad cabecera, y prácticamente es imposible. En este caso estamos a 90 kilómetros de Chacabuco, y si no por camino de tierra no tenemos los medios, y la urgencia de la violencia de género, principalmente hacia las mujeres, es en el momento, es ya. ¿Cómo es que puedes esperar el así más. camino, cómo es el camino que tiene que hacer alguien en una localidad, una mujer o un hombre que sean víctima de violencia de género? ¿Cómo es el camino que tienen que hacer? ¿Denuncia en comisaría ahí? Porque hablabas de recorrer 90 kilómetros para denunciar en Chacabuco. ¿Cómo es? Sí, y está complicado, porque sí tenemos la comisaría, que en este momento están empezando a tomar las denuncias, pero no Ujú. existe comisaría de la mujer, y en un principio Bien. teníamos que viajar a Chacabuco. Ahora, la gente que está en comisaría, a raíz de todo este movimiento que estamos trabajando junto con Ciudad Creativa y bueno, otras agrupaciones, eh, se están poniendo al tanto y acompañando a las personas. Pero hay mucho desconocimiento, porque además vos conocés al comisario, el oficial que está ahí a cargo, y seguramente es familiar, pariente, vecino del agresor o de la víctima. Entonces es complicado también, porque tenés que acercarte o al hospital, o a la comisaría, o a la delegación, siendo que sabemos que también falta todavía formación en perspectiva de género, tanto los funcionarios municipales como en hospital, y bueno, sabemos que en policía se está trabajando. ¿Cuánto hace que están trabajando en Rawson y en Castilla con esta problemática? Nosotros empezamos hace menos de un año, creo que en noviembre del año pasado se forma Jacarandá por esta ausencia del Estado, y la agrupación trata de visibilizar esto. Y no había datos, por eso el trabajo en conjunto con Ciudad Creativa es muy importante, para poder tener herramientas para hacer el reclamo correspondiente al Estado y para trabajar sobre el tema. Estefanía, un dato que marcaba Ariel, que también me llamó la atención del documento que hicieron, de la encuesta que hicieron, tiene que ver con la poca cantidad de gente que denuncia estas situaciones. Lo decía Ariel, por ahí en las ciudades, en las localidades, es más por el qué dirán o porque todos se conocen con todo, pero en lugares como Chacabuco, según se desprende del informe, mucha gente dice no hacer la denuncia porque creen que no va a tener ninguna cosa, digamos, en su defensa, o va a quedar en la nada la denuncia, por así decirlo. Comentanos eso. Sí, como te decía hoy, 7 de cada 10 no denuncian, y dentro de los por qué está que empeora la situación con el agresor, no encuentran respuesta, o también otra situación que se suma a las localidades es que no pueden trasladarse. Esta situación de no poder denunciar en su localidad y tener que trasladarse se les complica. Sí, Uh-huh. sí, la verdad que pasa Andrés, eso. bueno, esto y además de esto también, la gran mayoría de los casos se da adentro del hogar, ¿no? Son puertas para adentro las situaciones que se viven. Sí, hemos detectado que la vivienda se transforma en un lugar inseguro para la víctima. De los datos pudimos ver, se preguntaba, ¿no?, si el hecho había ocurrido en la vivienda de la víctima, en la vivienda del agresor, o en la vivienda que comparten, porque muchas veces la comparten, en un lugar público o en otro lugar, y predominan los casos donde se da, ya sea en la vivienda de la víctima, del agresor, o en la vivienda compartida, por lo que llegamos a la conclusión de que se termina transformando en un lugar inseguro. También se consultó si tienen o si se tuvo hijos en común con el agresor, si la mujer en ese momento estaba embarazada. Hemos visto que los hijos terminan sufriendo los daños colaterales de la violencia. Y después hay unos datos muy interesantes que también los podría explicar Estefanía, vinculadas a las tareas domésticas y de cuidado que cada mujer hace por día, que hemos visto
que hay un promedio de casi 4 horas diarias de tareas domésticas y de cuidado que cada mujer realiza, y sacamos algunos datos interesantes que, bueno, que ahí Estefanía los podría ahondar. Estefanía. Bueno, estuvimos preguntando también la situación, si estaban si tenían un empleo, si era formal, informal, si estaban desempleadas. La verdad que solo 5 de cada 10 mujeres tienen un empleo formal. El resto se divide entre desempleadas o un empleo informal. ¿Esto qué hace? Que tengamos una desprotección social, porque no tengamos obra social, tengamos trabajos más precarios, desigualdad en cuanto a la remuneración en respecto del hombre. También hay una gran diferencia en cuanto a si las mujeres viven solas o ya tienen conformada una familia, sea nuclear, ensamblada, extensa o monoparental. Las mujeres que viven solas, el 76% sí tiene trabajo formal, y este porcentaje baja considerablemente a partir del 50, 40 y 30% en los casos donde las mujeres tienen personas a cargo. Bien, Andrés, discúlpame que te corte, Estefanía. Andrés, ¿qué herramientas brinda el Estado ante una situación de violencia de género hoy en día? El Estado lo conocemos siempre en sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? El legislativo ha emitido leyes, el judicial es el que se debería encargar de aplicarlas, y el ejecutivo, en cierta forma, a través de las distintas oficinas gubernamentales, tendría que ser quien brinde no solo la prevención, sino también la contención. Vos sabías que hay un dato muy, muy importante que arroja esta encuesta en lo que hace a la consideración que tuvieron los entrevistados sobre si el Estado municipal de Chacabuco se está ocupando o no de estas acciones. Y hemos visto que solo 1 de cada 10 entrevistados o 1 de cada 10 personas entrevistadas considera que el Estado se está ocupando. El restante porcentaje hace referencia a que el Estado no se ocupa o no tiene conocimiento. Y además se consultó si las personas entrevistadas conocen de alguna institución gubernamental que esté en su localidad ocupándose de esta problemática, y hemos detectado que solo 2 de cada 10 personas entrevistadas conocen una institución gubernamental, por lo que a nosotros, a título personal... Perdón, Andrés, ¿eso es falta de información de la gente o es falta de instituciones que se ocupen de estas cuestiones? El dato no lo arroja la encuesta preguntaba si consideraban que el Estado está trabajando en esta problemática o no, y además si tenía conocimiento. Me parece que el mismo Estado debería, evaluar la posibilidad de ahondar, profundizar este tipo de política, porque si Rawson, como recién explicaba Ariel, y Castilla, fueron visibilizados por el Estado a raíz de la acción que ellos realizan desde la localidad como ONG o como institución no gubernamental, ahí tiene que poner foco el Estado. ¿Qué está haciendo el Estado para que su trabajo lo estén realizando otras instituciones? Más allá de que el trabajo se tiene que hacer en conjunto. Para esta última cuestión vimos que solo 2 de cada 10 personas consideran o conocen, mejor dicho, alguna institución gubernamental. Es una muy baja consideración que no solo se da en la cabecera del partido, sino también se da en las localidades. Por lo que entendemos que quizás el Estado su trabajo lo hace con más énfasis en la localidad de Chacabuco y le resta importancia o le resta mérito a las localidades. Ariel, han participado como agrupación dentro de lo que es la mesa local de violencia. ¿Cómo ha sido ese encuentro, esa reunión con las distintas instituciones que abordan esta temática? Sí, para el caso nuestro, muy fructífero, muy productivo como agrupación. Estamos muy contentos que nos permitan participar, es decir, nos tengan en cuenta. Permanentemente hacemos el reclamo de la presencia del Estado en lo que es las localidades, ya que como representantes de localidades estamos nosotros, es decir, la agrupación, y no hay ningún funcionario municipal, no hay ningún empleado. Entendemos que el único representante como funcionario es el delegado, ¿no? O un director de hospital y demás. Digamos, no es que hay otras áreas, pero notamos esa ausencia y eso nos parece fatal, porque vemos que hay presencia de fiscalía, de comisaría, de juzgado, de los distintos bloques de concejales. Sin embargo, de las localidades somos 2 o 3 personas que, bueno, tenemos el tiempo en este momento y decimos, bueno, vamos a participar, pero es tremendo porque
pasa esto de que no solamente que no se encargan, sino que ante una denuncia, que también corresponde al informe general, la gente no ha recibido buen trato. Es decir, que es importante la participación en la capacitación, lo que tiene que ver obviamente con la ley Micaela, porque por ¿Se más está que haciendo vos en las localidades sepas eso? a dónde hacer la denuncia, Sí. sabiendo dónde tenés que hacer la denuncia y sabiendo cuáles son los pasos a seguir, muchas veces ni siquiera vas por el maltrato que recibiste, es decir, porque sos juzgado. Andrés, con esto han hecho un diagnóstico, por así decirlo, o un panorama de cómo es la situación en Chacabuco y en las localidades. De aquí en más, ¿qué propuestas hay en adelante para paliar y para abordar este problema tan importante que hay en la comunidad? Este informe refleja el estado de situación de lo que ocurre en Chacabuco en base a la muestra que hemos obtenido. La idea es, lo que resta de acá hasta fin de año, poder elaborar el informe final con todas las propuestas que no surgen solamente de lo que nosotros podemos aportar de Ciudad Creativa, sino también de lo que ya viene haciendo Jacarandá, y la idea es, como habíamos podido charlar, invitar a todos los actores de la sociedad que quieran incorporar propuestas y medidas que nos permitan trabajar de aquí en más o continuar el trabajo que se viene haciendo en materia de erradicar la problemática de todo tipo de violencia de género, ¿no? Una de las ideas era poder montar en las localidades una oficina verdadera que se emplee pura y exclusivamente, como ya Ariel ahí lo venía contando, pero después es el Estado el que tiene en cierta forma que hacer un seguimiento continuo a las víctimas. Estamos hablando de una situación que es sumamente compleja, no solo por la vida y por la integridad de la víctima, sino también la de su grupo más íntimo, que generalmente son los hijos. Pensemos cómo va a vivir un niño, una niña, un adolescente que tiene que encarar o enfrentar, mejor dicho, una situación de violencia de género. ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado tiene que ser quien coordine, quien fomente, quien impulse todo tipo de política y quien dé la asistencia, porque también hemos visto que generalmente la contención de la víctima mayoritariamente se da en su entorno íntimo, y cuando tiene que ser el Estado, volcar todo un sistema para ir erradicando esta problemática. En nuestro entender, consideramos que este es el camino, a través del diálogo, a través de acciones, teniendo en cuenta las localidades, porque son las localidades que nos van a transmitir la mejor realidad de lo que está pasando, y muchas veces por la distancia a la que se encuentra Rawson y Castilla particularmente, está perfecto que se trabaje de esta manera. Y ojalá el Estado pueda profundizar o poner la lupa más. Sí, se cortó, Andrés. Se te silenció el micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Sí, es una problemática que se lleva de puesto a las personas, como decía. Bien, dejo el cierre entonces a Estefanía. Si querés invitar a sumarse al equipo de trabajo, ¿cómo puede hacer alguien que está mirando y quiere colaborar? Sí, bueno, el que quiera sumarse puede escribirnos al Facebook de Ciudad Creativa para poder seguir trabajando en el informe final. También invitamos, como decía Andrés, a todas las agrupaciones que ya están trabajando la temática. Y bueno, esperamos que pronto tener un cierre para poder llevar a cabo las propuestas y también presentarlas. Y agradecemos a los chicos de Jacarandá que se sumaron a nuestro trabajo. Estefanía, Ariel y Andrés, muchísimas gracias por estos minutos con Chacabuco en Red. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red, tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook.